Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Desde luego que saludo muy afectuosamente a quienes hoy participan en estos foros. Y también agradezco al Senado de la República la atenta invitación formulada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en adelante CNDH, para participar en estas audiencias públicas relacionadas con el proyecto de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y tomando precisamente en consideración el tiempo otorgado a cada participante, quisiera compartir con todos ustedes algunas reflexiones relacionadas con uno de los aspectos del proyecto. ¿Quién y en qué momento se debe realizar la calificación de hechos que puedan ser constitutivos de violaciones graves a derechos humanos? Al respecto, me permito enfatizar desde este momento 5 aspectos importantes. Primero, la CNDH está convencida que el acceso a la información pública es inherente a un sistema democrático de derecho y, por tanto, debe garantizarse su protección, particularmente en aquellos casos en que existan violaciones graves a derechos humanos. Segundo, la Constitución General de la República establece una clara distinción entre las atribuciones que el artículo 6º le concede al órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información pública y aquellas que el artículo 102, apartado B, le confiere a la CNDH como organismo encargado de la protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, con competencia específica y expresa para conocer e investigar violaciones graves a los derechos humanos. Tercero, la determinación de hechos violatorios a derechos humanos, así como la calificación que se haga sobre la gravedad de los mismos, son cuestiones que constitucionalmente están reservadas para la CNDH por ser la instancia que lleva a cabo la investigación de los mismos. Por tanto, la determinación o tal determinación deberá acontecer en el momento en que se cuenten con los elementos mínimos indispensables, es decir, al inicio o durante el desarrollo de la investigación que realiza. Cuarto, la calificación de violaciones graves a derechos humanos se debe de realizar con ponderación y proporcionalidad en relación con otros derechos, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad a que se refiere el artículo 1 de la Constitución General de la República. Y quinto, la calificación de grave de un hecho violatorio a derechos humanos en sí misma hace que el acceso a la información sea pleno y que en ningún momento nadie puede poner obstáculos para que la sociedad esté debidamente enterada de lo sucedido. Luego, entonces, creo yo, no existe discusión alguna sobre el acceso a la información tratándose de hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos. Para soportar las afirmaciones indicadas, me voy a permitir formular algunas consideraciones previas y desde luego hacer algunas consideraciones particulares sobre el tema, sin soslayar que hoy en día la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha formulado diversas interrogantes, entre ellas las relativas al órgano, momento y condiciones para determinar cuándo se está frente a un caso que involucre violaciones a derechos humanos. Consideraciones previas. Ustedes saben perfectamente que la CNDH surgió en 1990 como órgano especializado para la promoción, divulgación y defensa de los derechos fundamentales. En 1992 adquirió rango constitucional y en 1999 quedó fortalecida al otorgársele naturaleza jurídica de órgano constitucional autónomo. Con la importante reforma constitucional
de junio de 2011 le fue otorgada, y aquí se ha mencionado, la facultad que anteriormente correspondía al máximo órgano de interpretación constitucional, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como se dispone en el artículo 102, apartado B, infine, de la norma constitucional, que reza: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. Luego, entonces, del precepto constitucional citado, podemos advertir que fue voluntad del Poder Revisor de la Constitución que un órgano especializado determinara cuando ciertos hechos podían ser considerados como violaciones graves a derechos humanos, lo que constituyó, sin duda alguna, un avance significativo. Pues con esta reforma, insisto, se logró que la facultad de investigación que anteriormente correspondía al alto tribunal pasara al órgano especializado, es decir, a la CNDH. Consideraciones previas. Criterios para la determinación de grave de un hecho violatorio a derechos humanos. Las violaciones graves a derechos humanos es una clasificación que le corresponde efectuar a la Institución Nacional de Protección de los Derechos Humanos en el marco de una investigación que esté realizando, sin soslayar que tal determinación guarda un alto grado de complejidad, toda vez que para ello es necesario contar con los elementos mínimos indispensables que permitan advertir las circunstancias que caracterizan el presunto hecho violatorio. En este orden de ideas se debe considerar lo siguiente: la información que se obtenga debe ser pertinente y oportuna. Dicha información requiere de un análisis técnico y una valoración especializada a fin de dar solidez a la determinación de la gravedad del hecho violatorio a derechos humanos. La calificación de la gravedad del hecho violatorio no tiene un momento específico determinado, pues ello dependerá de la información y documentación que arroje la investigación, así como de su análisis y valoración. Ahora bien, la valoración de la gravedad del hecho violatorio debe realizarse, desde luego, con base en los estándares internacionales, a saber, la naturaleza de las obligaciones comprometidas, la escala o magnitud de las violaciones, el estatus de las víctimas y, desde luego, el impacto de las violaciones. Las prácticas internacionales indican que la calificación de gravedad del hecho violatorio depende del análisis de varios de estos parámetros, y no solo la aplicación de uno de ellos determina si una violación a un derecho humano es grave, sin pasar por alto que la valoración respectiva depende de cada caso en concreto. El máximo órgano de interpretación constitucional, en un primer momento, sostuvo que la gravedad de violaciones a los derechos humanos se presenta cuando la sociedad se encuentra en un estado de inseguridad material, social, política o jurídica, como consecuencia de que las propias autoridades que tienen el deber de proteger a quienes gobiernen son las que originan actos violentos al buscar una respuesta disciplinaria, aun cuando se violen los derechos de las personas y de las instituciones. O, frente a un desorden generalizado, las autoridades sean omisas, negligentes o incapaces para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o sean indiferentes en la búsqueda del respeto a los derechos humanos. En fechas recientes, el propio Alto Tribunal de la Nación ha establecido, en síntesis, que para determinar la gravedad de las violaciones a derechos humanos es necesario comprobar su trascendencia social en virtud de afectar no solo a la víctima, sino a la sociedad por la intensidad de la ruptura que representan para el orden constitucional. Lo anterior
se establece mediante criterios cuantitativos o cualitativos. Entre los primeros se encuentran aspectos como el número, la intensidad, amplitud, generalidad, frecuencia o prolongación en el tiempo del o los hechos violatorios, en tanto que los segundos hacen referencia a la característica o cualidad que les dé una dimensión específica. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la gravedad radica esencialmente en que se presenten las siguientes características. 1. Multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo. Segundo, especial magnitud de las violaciones en relación con la naturaleza de los hechos afectados. Y tercero, una participación importante del Estado al ser los actos cometidos por agentes estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado. Por tanto, la calificación de gravedad que se efectúe en el marco de una investigación y siguiendo los parámetros indicados debe en todo momento ser de acceso público, es decir, no puede considerarse como reservada, tal y como se ha precisado al momento en que inicié esta breve intervención. Riesgos de realizar una calificación de grave sin contar con los elementos mínimos indispensables. Lo expuesto permite señalar que calificar como grave una violación fuera del marco de una investigación e inobservando los parámetros señalados puede ocasionar lo siguiente. 1. La violación a derechos humanos de terceros, tales como la vida, la integridad personal, el debido proceso, la presunción de inocencia, el honor y la seguridad y certezas jurídicas, entre otros. Lo anterior, toda vez que el acceso a la información puede dejar en estado de indefensión y poner en riesgo a las personas involucradas, al inferirse la identidad de las mismas. Una ponderación inadecuada puede representar en sí misma una presunta violación a derechos humanos, incluso frente a una versión pública. 2. Una determinación preliminar de la gravedad de un hecho violatorio, sin contar con los elementos mínimos indispensables que deriven de una investigación, y si no existe una etapa posterior para su análisis, se convierte en una resolución de fondo. Aun y cuando pudiera pensarse que en la determinación preliminar se efectúa únicamente una presunción de la violación grave a derechos humanos, en la medida en que la determinación preliminar no puede volver a revisarse por quien determinó la violación, por quien determinó la gravedad de la violación, en esa medida se vuelve una resolución de fondo. La presunción de la violación grave, en este caso, es una presunción que desafortunadamente no otorga la posibilidad de admitir prueba en contrario. Tercero, un diverso efecto en el que puede incidir la determinación preliminar de violaciones graves a derechos humanos sin los elementos mínimos indispensables es que el acceso a la información que se realice pueda repercutir en las investigaciones ministeriales o en los procesos penales que se desarrollen en el curso de la calificación y apertura de la información, pudiendo causar perjuicio a los derechos de terceros o de las víctimas del hecho y frustrar la justicia. 4. Una determinación preliminar de la gravedad de un hecho violatorio, sin la posibilidad de allegarse con posterioridad de mayores elementos de convicción, se transforma en una resolución definitiva sobre la que no puede darse marcha atrás para corregir alguna valoración incorrecta.
Por tanto, contar con los elementos mínimos indispensables para realizar la calificación de grave del hecho violatorio no significa opacidad en el acceso a la información. Por el contrario, da certeza a las personas relacionadas con los hechos. Pudiera pensarse, no obstante, que la resolución no es definitiva, ya que terceros interesados pueden llegar a impugnarla a través del juicio de amparo, y entonces, al obtenerse el beneficio de la justicia, puede cambiarse el sentido de la determinación. Sin embargo, esta posibilidad no supera el riesgo anunciado. 5. Que en una misma determinación preliminar se resuelva sobre el acceso a la información y para ello al mismo tiempo se le relacione con un hecho que se considera constitutivo de una violación grave, puede confundir el ejercicio de dos facultades constitucionales completamente diferentes, ya que si se ejerce la facultad de acceso a la información es porque la violación se consideró grave y entonces también se está ejerciendo la facultad de considerar los hechos como violación grave. Una calificación preliminar y el correspondiente acceso a la información conllevaría en sí misma una incidencia en la facultad de investigar hechos constitutivos de violaciones graves a derechos humanos. Conveniencia de evitar contradicciones entre órganos constitucionales autónomos en cuanto a la calificación de grave de un hecho violatorio a derechos humanos. Puede darse el supuesto que dos órganos constitucionales autónomos resuelvan de manera diferente sobre la gravedad de los hechos, no siendo ya relevante que uno sea órgano garante de acceso a la información y el otro un órgano especializado garante de un derecho humano diferente relacionado con una investigación. Así, por ejemplo, puede ser que quien realice la determinación preliminar considere que los hechos no son constitutivos de violaciones graves de derechos humanos, en cuyo caso la determinación posterior por el órgano especializado no queda cuestionada, ya que puede determinar sin problema alguno que los hechos sí constituyen una violación grave a derechos humanos. Segundo, también puede suceder, y esto tiene mayores inconvenientes, que el órgano que realiza la determinación preliminar considere que los hechos sí constituyen violaciones graves a derechos humanos. Y si por el contrario, el órgano constitucional que tiene la facultad de investigación no tiene los elementos que lo lleven a esa determinación, se estaría vulnerando las atribuciones del órgano especializado en materia de derechos humanos con los impactos que ello conlleva, es decir, en demeritar la autoridad moral del órgano que investiga violaciones graves a derechos humanos. La calificación de grave de un hecho violatorio a derechos humanos por el órgano especializado, facultado constitucionalmente y en el marco de una investigación, no deja abierta la posibilidad de una ulterior calificación, toda vez que es el órgano que puede allegarse de los elementos mínimos indispensables para realizar dicha calificación. La determinación de violaciones graves a derechos humanos, realizada por el órgano especializado que lleva la investigación de dichas violaciones, constituye una facultad exclusiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, apartado B de la Constitución General de la República. Y por tanto, se evita alterar el orden constitucional y eventuales contradicciones entre órganos con competencias delimitadas. Por estas consideraciones que respetuosamente expongo a la consideración de ustedes, señoras y señores senadores,
me permito arribar a las siguientes conclusiones. Primero, los hechos que constituyen violaciones graves a derechos humanos debe ser del conocimiento público y no tener un carácter reservado. 2. Existe un órgano especializado encargado de la investigación de hechos violatorios a derechos humanos, quedando incluidos aquellos que éste determine como graves. Tercero, la calificación de la gravedad siempre deberá estar sustentada en elementos mínimos indispensables que permitan llegar a tal determinación, razón por la cual no existe un momento específico para tal determinación. Y finalmente, cuarta, la facultad concedida al órgano garante del derecho de acceso a la información y la otorgada al órgano especializado para investigar hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos debe ponderarse a la luz de lo expuesto, a fin de preservar un sistema armónico de atribuciones y competencias constitucionales. Estas son algunas reflexiones sobre un punto específico que queremos compartir con todos ustedes, señoras y señores senadores, esperando desde luego que pueda ser un punto de referencia que les permita avanzar y en su caso consolidar el trabajo legislativo que tienen encomendado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la CNDH. Doctora Jacqueline Pech.